que dice, o sea, es una copia porque si no verían todas las respuestas de todos, pero no sé, dice segundo parcial, pero no es segundo parcial, chicos, es el primero. Primero. No, a veces no sabés que eso sería la segunda hoja, por decir una cosa. Y se nos queda enganchado el número 2 y vos lo seguís tildando. No, pasa. A mí me pasó con otra materia el mismo. Bueno, y una primero. aclaración que quiero hacer con respecto a la gente que nos avisó que había en uno de los dos temas, no recuerdo cuál de los dos era, que había una pregunta repetida. Sí, el error fue mío cuando Oscar me indica todas sus preguntas, digamos, y yo hago una selección para ponerlos en los dos temas. Evidentemente seleccioné 2 veces la misma pregunta, pero con respecto a la corrección, sí quiero aclarar que en total eran 20 puntos. Ustedes tenían en total 19 preguntas, de las cuales una sola valía 2 puntos, que era la que tenían que redactar. A la gente que, digamos, que no estaban las preguntas repetidas, tienen sobre un total de 20, se sacaba cuántos tenían correctos sobre un total de 20, y a eso se redondea para arriba y se les ponía la nota. La gente que tenía esa pregunta repetida se hizo sobre 19, entonces volvimos a calcular todos los valores exactos de cada uno, de tener, no sé, 12 respuestas correctas sobre 19, a ver qué nota nos daba. Así que quédense tranquilos que no tienen ninguna diferencia en corrección entre un tema y otro, ¿tá? Eso se contempló y por eso también hubo demoras en corregir, porque tuvimos que hacer toda la modificación respecto al error que había cometido yo inicialmente de poner 2 veces la misma pregunta. Bueno, acá está la primera y lo que se marca es cuál era la respuesta correcta. Vamos a la primera. Yo quiero decirle con esto que tengan en cuenta que nos pasó por experiencia. Ustedes en segundo año, en conocimiento de los materiales, ciencia de los materiales, no me acuerdo cómo se llama, ven parte de lo que son tratamientos térmicos. Entonces, esas variables tiempo, temperatura, son totalmente nombrables. Que nosotros la materia sí, lo que nosotros apuntamos en el proceso son las variables, ¿no es cierto?, de cómo. En este caso, te pregunta que la pregunta correcta sería que depende de la temperatura. Estaba tildada recién ahí. Sí, era para que se pudiera leer correctamente la pregunta. No, tengo una copia que también. El tratamiento de solubilización es dependiente de la temperatura. Porque si yo tengo una temperatura de más, hay algo horrible, en el caso de la aleación de aluminio, que quemo lo que se llama el eutéctico y es irrecuperable. No es como en el acero pasa exactamente lo mismo, una sobretemperatura, una vez que quemo un grano, es irrecuperable. Que el grano sea grande, sí lo puedo recuperar, pero no. En este caso, más en el caso de estas aleaciones que tienen un punto de fusión más bajo, evidentemente la temperatura en este tipo de solubilización sería que pongo todos los compuestos, evidentemente, y me tienen que quedar quieto ahí. Entonces, esa primera pregunta, el tratamiento de solubilización depende de la temperatura. Oscar, Facundo levantó la mano. Dale, ¿qué Facundo? Yo a veces no te veo, Facundo Marino, no te preocupes por eso, mientras vos vas viendo eso, yo les voy prestando atención a si hay algo en el chat. Facu, ¿qué Hola, es? profe, ¿cómo va? Hola, buen día. ¿Cómo te va, Facu? ¿Qué tal? Yo le quería comentar, también me pasó algo parecido a lo que comentaba Luigi, y por ahí, esta pregunta la uso como a modo de ejemplo, que por ahí, no sé, yo por ejemplo sí sabía que el tratamiento de solubilización es dependiente de la temperatura, pero por ahí, entre las opciones, como por ahí el resto de opciones no son como del mismo tipo, no es que las opciones son depende de esto o depende de esto y depende de esto y uno puede razonar, yo sé que depende de esto, está bien. Como las otras opciones como que no son referentes al mismo aspecto, por ahí se prestaba para que uno diga, che, sé que pasa esto, pero no sé si en realidad si pasa esto o no me acuerdo bien qué era esto, entonces como que por ahí uno se tenía confundiendo y no termina seleccionando lo que por ahí creía, y bueno, siendo el multiple choice, por ahí le erra y vale 0 puntos, igual que como si no tuviera ni idea, siendo que por ahí sí sabía que, por ejemplo, depende de la temperatura. Pero solamente Mirá, te digo con total, digamos, muchas veces este tema con Alejandra, de hace tiempo, comentamos que acá a veces se acuerdan, no sé, con alguno como el viejo PRODE que le llamaban, o el acertijo. Bueno, sí, pongo digamos, la crucecita acá por las dudas. En este caso, hay 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, que es todo tan relacionado únicamente a una cosa.
a la solubilización y a la maduración. Sería en el caso más específico, vos me decís que el tema uno no lo conoce, la solubilización es dependiente del tiempo de exposición, de la temperatura, el enfriamiento rápido, es decir, en el temple, ¿no es cierto?, la precipitación. La maduración, sería el chevenio en este caso, atrasa el endurecimiento. Y en los tratamientos de aleaciones de aluminio, todas, ¿no es cierto?, que se pueden tratar, es aplicarle piezas coladas con coquilla, con presión, centrifugada, porque es una aleación como cualquier otra que recibe tratamiento térmico. Todas están enfocadas a un mismo tema y a un mismo prácticamente tratamiento. Y el aluminio no tiene otro tratamiento más simple que este, solución y envejecido, que se llama, o maduración. Lo que sí, que yo veo que las preguntas tienen que ser, y ahí está el motivo un poco de decir, bueno, yo este tema lo vi, lo estudié, y veo dónde separar verdaderamente la variable más, la pregunta más, digamos, coherente, no coherente, sino la que creo que es la que más, y en este caso, la temperatura es la más evidente, si damos el caso, la más evidente de todo, che, no, pará, acá en el aluminio, en un magnesio, en un titanio, me fui, chao, no sirve más, esto no es acero. Por eso te dicen tratamientos de aleaciones, ¿no es cierto? El título es los procesos de tratamiento térmico de aleaciones de aluminio. Y evidentemente no es que sea una condición de poner en duda, que lo decimos, no es nuestra intención, pero en un mismo tema hay cosas que son parecidas, pero hay algunas que son las que más resaltan. Y en este caso es el tiempo de la temperatura, perdón, dónde se me fue o dónde no se me fue. Porque si lo hago más lento, por abajo de ese tiempo, evidentemente ni lo toco el material ni le muevo nada por dentro. En las aleaciones de aluminio, ustedes saben que son todos compuestos que tienen que quedar quietos en un cierto momento y después, chao, precipitan por la maduración. Es un poco esa la cuestión de este todo tema de aleaciones como tratamiento térmico. No sé si te queda un poco claro. Sí, 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 perfecto. Era solo para comunicar eso que fue justo como lo primero No, que no, pensé y quería comunicar nada más. ¿cómo es tu nombre? Facundo. Bueno, no escuché bien. Escúchame, no, pero bueno que lo aclares de esa forma, así en forma coherente, y nosotros tratamos de hacerlo en forma más coherente, pero quiero que tomen en cuenta que acá no hay ningún tipo de cosita rara o vueltera, sino que el tema es muy, les voy a decir la verdad, si esto fuese en la especialización de metalurgia, pero tendríamos, qué sé yo, 4 o 5 clases de este tema solo. Hoy en día tengan en cuenta que yo les di una sola clase y media de tratamientos térmicos. Y más le digo, son tan importantes las aleaciones ferrosas, que ustedes vieron los tratamientos térmicos comunes, que también hemos hablado de eso, pero esto pasa a ser, en este día, por la inserción cada vez más de este tipo de aleaciones, que son a tener muy en cuenta. Y posiblemente, como hay una base, que esto casi no se tiene en cuenta, ustedes a lo mejor no lo tienen totalmente refrescado, le suenan algunas cosas raras, pero la intención ha sido poner las preguntas coherentes, relacionadas, pero hay alguna que se destaca. En este caso, la temperatura en esa pregunta. Oscar, yo me voy a tomar un atrevimiento que es tratar de hacer la interpretación de lo que hace referencia a Facundo. A ver, tengan en cuenta cuál es la pregunta en realidad, porque el tema, yo creo que entiendo hacia dónde apunta Facundo, que tiene que ver, si la pregunta hubiese sido, indique la opción correcta, en los procesos de tratamientos térmicos de aleaciones de aluminios o en los procesos de tratamiento de solubilización, entonces ahí ya diría, es dependiente del tiempo, es dependiente de la temperatura, depende de las dos, no depende de ninguna, todas son correctas, por ejemplo. Porque eso está hablando solamente del tema solubilización. ¿Está? Ahora, si la pregunta es, como está planteada, respecto de las aleaciones de aluminio, indudablemente que va a haber mezcla de cosas. En realidad, todas hacen al tema aleaciones de aluminio. Es como que ustedes, interpreto por lo que dice Facundo, que prefieren como la cuestión más directa. Si nosotros, acá imagínense que podríamos haber puesto, de hecho, más adelante con los temas míos también pasa que es, indique la opción correcta respecto a lo mejor de la industria petroquímica. Y podríamos haber puesto cualquier cosa de todo lo que tiene que ver con la industria petroquímica, pero seguramente hay una que es correcta, pero que abarca
puede pasar por un montón de temas. Creo que un poco, Oscar, a lo que apunta Facundo es eso, que es como que venían con el tema de ver si era dependiente de una cosa, dependiente de la otra, y de golpe se encontraron con 3 afirmaciones más que los sacaban de la dependencia en solubilización para entrar en temple, para entrar en maduración, que en realidad está correcto en función de la pregunta, porque la pregunta dice puntualmente respecto de las aleaciones de aluminio. No hablaba de un tratamiento en particular. Eso es lo que humildemente interpreto yo desde mi lado. No, sí, y yo le digo, es lo más simple dentro de los tratamientos térmicos de materiales metálicos, son los más simples que hay. Porque en el acero, y ustedes también lo habrán estudiado, lo han escuchado, visto, que el normalizado, que el recocido, que el isotérmico, que de contracritud, que temperatura esto, que el hipeutéctico, los hipotécticos, los templos inducción, los cementados. No, el aluminio, las aleaciones de aluminio, magnesio, son mucho más simples. Es esto, solubilización, maduración, o decir maduración es igual a decir envejecimiento, o revenido en el caso, pero lo que pasa es que aquí hay un tiempo que o por lo tira al suelo se hace solo o directamente lo hace a cierta temperatura baja, es para fijar, digamos, los compuestos y la dureza que tiene, nada más. Es mucho más simple que un acero, si vamos al caso. Vamos a la otra pregunta, entonces. Sí, ¿Cuál es que acá dice? está la 2. Para que la pongo acá para que puedas leer toda la pregunta correcta y después marcamos cuál es la que era la correcta. En los procesos de cementación. Para. Las capas duras obtenidas tienen las siguientes características. Sí. Bueno, esto creo que posiblemente también con la base que tienen de segundo año tratamos de buscar, pero le digo siempre desde el punto de vista variable, ¿no es cierto? Una capa cementada, que es el agregado de carbono que se endurece en la superficie, evidentemente que va a ser mayor la resistencia, no menos. Entonces la número 1 no va. La mayor fragilidad posterior al revenido, no, al contrario, el revenido me lo distensiona, me le saca esa condición de muy duro, muy frágil. Mayor resistencia mecánica y mayor resistencia al desgaste. Y evidentemente, si yo voy a agregarle una capa dura, es para tener. Caso simple, yo puse siempre la fabricación de un engranaje. Un engranaje está constantemente, digamos, en contacto sus dientes, su desgaste, y este es el tratamiento ideal para ese caso, ¿no es cierto? Mayor tenacidad sin necesidad de tratamiento de temple, no. ¿Cómo obtengo en un tratamiento térmico la tenacidad en un acero? Templándolo. Evidentemente, le doy dureza y le doy tenacidad. Después yo le doy un revenido para estabilizar su estructura. Y la mayor absorción y difusión de carbono hacia el interior de la pieza es dependiente del tiempo. No, Independiente. claro que es dependiente, perdón, porque si lo pongo 10 minutos, no voy a tener nada. Ahora, si lo pongo 5 horas, me voy a pasar de lo establecido, ¿no es cierto?, de la capa que yo quiero. Así que acá es muy simple también. ¿Qué es lo que tengo yo como condición fundamental? Que le doy mayor resistencia mecánica y mayor resistencia al desgaste. Cualquier pieza que se cemente, evidentemente que es una capa. ¿Para qué es lo que le da? Para que tenga dureza en la capa, para evitar el desgaste. Eso es el tema de la ¿Alguna duda con respecto a esta? Si no, pasamos a la otra. No, profe, yo creo que yo le respondí bien, pero era más entendible eso. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la 3. ¿Cuál es? En los tratamientos térmicos bajo vacío. Ajá. Vamos a buscarlo, bajo vacío. Ahí está en pantalla que la opción correcta era la operación de templado, se realiza con gases industriales inyectados a alta presión. Sí. ¿Dónde para? A alta presión. Todas esas opciones, el tiempo del proceso son los más largos que los tratamientos. No, al contrario, no son más largos. Si evidentemente se caracteriza este proceso, la característica, perdón, es por demorir, como su consecuencia prácticamente adiabática, da lugar a que los tiempos sean más cortos, no hay pérdida de traslado, nada por el estilo, las temperaturas llegan en forma correcta, entonces, y los tiempos ya están establecidos de esa forma. Todo lo que suceda dentro de esa gran cápsula, bueno, en el video lo habrán visto un poco, a lo mejor más clarito.
pero los tiempos del proceso no, es convencional. En la posterior del temple, los requerimientos de tratamiento del cebañón no son así. No, todo a cero, todo, para que estabilice su estructura, para bajar y estabilizar su dureza. Después el temple, ¿qué le pasa? Como dije hace un rato también, ¿no es cierto? Le saco esas tensiones y evidentemente que el cebañón tiene que estar. Este proceso es independiente del tiempo para la obtención de una capa. No, ya lo vimos que casi es concordante con las preguntas anteriores. El tiempo es fundamental porque, les dije, 10 minutos una cosa y 5 horas es otra. Evidentemente que acá también es el tiempo el que es la capa, la profundidad, la difusión o la absorción que tiene que hacer del elemento endurecedor. Este proceso, al incrementar el consumo de gas para cementación, es mayor el porcentaje de CO2. No. La característica que tiene es la limpieza en este tratamiento térmico, de evitar que tanto el anhídrido y el monóxido no existan, o sea, en las mínimas cantidades posibles. Entonces, evidentemente, la que se caracteriza de estas piezas es que salen muy limpias, prácticamente salen brillosas. Dice, las operaciones de temple se realizan con gases industriales inyectados. Sí. Es un gas que entraba, se acuerda, a alta presión, un gas neutro, que enfriaba bruscamente la estructura dentro de esa cápsula y templaba. Es eso, esto está bien clarito, más o menos está explicado, ¿no es cierto? Un poco en la parte de los PowerPoint que pusimos, y más los videos que pusimos, entonces, no sé, es algo nuevo, es algo actual, lo aclaramos bien, es lo que se empieza a hablar desde hace un tiempo para esta última parte, ¿no? Ya deja de ser un poco los convencionales, que con respecto al tiempo va a ser también un tratamiento térmico más, ¿no es cierto? Pero tiene esas condiciones. Los tiempos son más cortos, por lógico que requiere un revenido, como toda pieza. El tiempo también está establecido para una capa de profundidad ya requerida según un diseño. El gas que se usa, ¿no es cierto?, es un gas para enfriar y templar también. Y bueno, evidentemente que el otro gas que se usa, un gas de limpieza, es para eliminar la cantidad de CO2, que es lo mejor que le puede pasar a este tipo de industria. ¿Alguna pregunta? Todas son correctas ahí, ¿eh? Vamos No, con la ¿cómo otra. que todas son correctas, Oscar? ¿Cómo? ¿Cómo que todas son correctas? ¿Me mataste ahora que decís eso? Supuestamente la correcta es la operación de templado, se realiza con gases industriales inyectados a alta presión. ¿Para qué pasó ahí? No, tenés razón. Yo veía la crucecita y No, la opción No, correcta es esta. evidentemente. Vamos a aclarar de vuelta. Disculpe. Me mataste. Sí, Digo, no, porque lo se reventé a manchó. todo. Le pongo Claro. 10 todo de golpe. No. Acá, digamos, la única pregunta que un poco a lo mejor puede llegar a la duda, evidentemente ha sido la última, el inyectado de alta presión. Ahora, que son más largos, los procesos del tiempo son más largos, no son más largos, son más cortos. Eso lo aclaré. Pero no sé por qué tenés me confunden las cruces esas de la derecha. Y porque estas son todas las opciones y yo las puedo quitar. Acuérdate que esta es una copia que yo tengo que hacer para que no se vean todas las respuestas de cada uno, si no es muy, muy grande el archivo. Pero la que está correcta es la que está marcada con un tilde. Está bien. Esa es la opción correcta. No, bien. Está bien. Esa es la correcta. Okay. Vamos a la 4. Salvo que tengan alguna cuestión con respecto a la 3, si no vamos a la 4. Opción correcta, respecto de tratamientos térmicos, seguimos con la velocidad de calentamiento con la temperatura establecida, se hace, y ahí teníamos las opciones, la correcta es en forma uniforme. Sí, esa es la velocidad de calentamiento con la temperatura establecida, ¿no es cierto? Eso se hace. De acuerdo a la cantidad de piezas a tratar. Yo puedo tener 10 piezas, como puedo tener 300 piezas, o puedo tener 2 piezas o una pieza única. Ustedes vieron que había una curva que era calentamiento, permanencia. Ese calentamiento, de acuerdo a la cantidad de piezas, tiene que ser igual, la tengo que llegar a calentar. Y tiene que ser prácticamente una pieza, 10 piezas, 30 piezas dentro de una cámara, de un horno definido. No puedo acelerar
ese tiempo para tratarlo. Tiene un tiempo establecido, que creo que ustedes lo sabían, que era más o menos se calculaba 1 pulgada por hora, una cosa así. Así que evidentemente que de acuerdo a la cantidad de piezas, tratar independientemente de 1, 10, 20, 50 piezas. Evidentemente no. En forma lenta, los primeros minutos y posterior rápido. No, no puedo definir, darle 100 grados de entrada, después voy y me voy a 900 grados para calentar después de hasta la media hora. No, la cámara cerrada de un horno ya está establecida y entra en esa temperatura. Y esa temperatura que lo mejor que se puede hacer, porque evidentemente aquellos que hacen el cálculo de economización de calentamientos eléctricos, a gas, lo que sea, no les conviene que nazca con una cuestión fría de una cámara y la pieza vaya acompañando hasta que se caliente. No, evidentemente son costos altísimos. Una pieza entra a un sistema de eso cuando yo está esperándole una cámara caliente. Entonces, en este caso, ¿en qué condiciones se debe calentar? En forma uniforme, evidentemente. No puedo hacer nada escalonado. Entra y evidentemente la curva solo va subiendo y en función de su cantidad, su volumen, de sus formas, digamos, de masa, le doy el tiempo para que llegue a la temperatura definida. Depende de la geometría de la pieza. No, porque hay piezas que en una misma pieza tengo superficies lisas, superficies redondas, tengo agujeros. Evidentemente no depende de eso. En forma rápida, con la finalidad de acortar los tiempos de permanente, lo peor que le puede llegar a pasar un tratamiento térmico. De ahí es donde están sus grandes defectos, que en muchas filminas lo hemos explicado, las partes de la fractura, las fisuras que suceden, o las estructuras incompletas que no llegan a transformarse. Así que evidentemente acá, ¿cómo debe ser la temperatura? ¿Cómo debe ser el calentamiento? Uniforme. Más simple. Creo que esto el segundo año también se vieron al principio en las primeras curvas que veían calentamiento, permanencia y enfriamientos diferentes. ¿Cuál sigue? Esta era la que en algún tema estaba repetida, no sé si en este tema o no, que era la opción correcta respecto de la conformación de piezas metálicas. Bueno, acá la respuesta. Al hablar de prensa, habíamos dejado bien claro el concepto entre los golpes y las cosas más suaves, digamos, lo que cae más despacio. Evidentemente, acá el concepto pasa por ahí. Cuando se deforma, en función de la operación que yo elegí, va la velocidad de aplastamiento o la velocidad de conformación, ¿no es cierto? Lo que genera la característica de la estampación, estampa, por lo general usamos y hablamos claro, ¿no es cierto?, lo que eran piezas más finas. Digamos, poníamos el ejemplo de carrocerías de autos, capó, techo, puerta, artículos del hogar, hasta eso habíamos citado, me acuerdo. Entonces eso es mucho más despacio y es gradual la carga que tiene que apretar, digamos, el sistema. Entonces, creo que queda claro que es ese. El proceso de calentamiento en caliente incrementa su dureza por deformación a temperatura. No, al contrario. La extrusión es un proceso utilizado en acero al carbón. No, evidentemente se usa y pusimos los ejemplos, todo lo que era carpinterías metálicas, estructuras de caño, pero siempre de aleaciones no ferrosas, ¿no es cierto? Por una cuestión de temperatura y una cuestión de deformaciones. Las propiedades convenientes para el conformado de las piezas, esas son, evidentemente, baja resistencia a la fluencia. No, evidentemente, tiene que tener una fluencia un poquito más alta, ¿no es cierto? Una ductilidad alta para que me ayude a deformarse. Eso también es un concepto de física que creo que también más de una vez lo habrán visto al margen de la alerta materia. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Profe, yo en ese, por ejemplo, para decir por ahí, no sé si es lo mismo que decía antes Facu, de lo de la confusión, ahí lo de la extrusión es un proceso utilizado para aceros al carbono de baja aleación. Y no sé, cuando tuve que elegir me confundió porque, digamos, nosotros vimos que se usaba para aleaciones no ferrosas, pero no descartamos que se puede usar para aleaciones, no sé, ferrosas, ¿no? Decía, esto solo se puede usar para este tipo de aleaciones. Entonces, cuando uno llega a esa respuesta, y bueno, empieza a dudar porque hay una que podría ser y otra que no, digamos, siento como no es clara la línea entre esta opción es la única correcta y esta no. ¿Sabes lo que pasa? Que eso quedó claro que por general yo creo haber puesto me acuerdo las filminas, ¿no es cierto?
donde estaban todos los caños destruidos, de forma así vista en cruces, como unos paneles, que es prácticamente lo que se usa en todo lo que son carpinterías metálicas, en soporte de separación. Hoy en día viste que se usa mucho esos compartimientos en Dunlop, todas esas cosas. Bueno, lo apunté por ese lado, porque esa es la producción, está la extrusión, la fabricación apunta para ese lado, para aleaciones no ferrosas. Yo te pongo un acero al carbono de baja aleación, prácticamente no se hace eso, no se usa, porque para eso existe lo que es propiamente la laminación, propiamente dicho, que lo habíamos aplicado en la obtención de piezas alargadas en los trenes de laminación. ¿Para qué voy a poner acero en esa condición? En cambio, en este caso, acuérdense que la instrucción era algo que entraba, deformaba y luego estirando la B, cosa que en ese caso los esfuerzos para un acero eran mucho mayores que esto. Entonces, por eso la instrucción siempre se ha inclinado para las aleaciones no ferrosas. O sea, yo razoné lo mismo en el parcial, digamos, el mismo razonamiento que está acaba de bien, hacer, lo está bien, hice yo en el parcial. El tema es que, bueno, agarra la duda porque al no haberlo descartado, digamos, en clase, o haber dicho solo es para esto, y no sé, por ahí al ser de baja aleación no es tan tenaz, qué sé yo. Claro, está bien, no, pero pero está bien lo que decís, y ¿sabe qué? A ver si vos me lo corroboras. ¿Viste que siempre se apuntó al acero? Habla de soldadura al acero, habla de tratamiento térmico al acero, habla de estos procesos de conformación a los aceros. Y no te imaginas día a día el aporte y cómo va ingresando las aleaciones no ferrosas al sistema, a los procesos. Más te digo, no es una clase que yo doy evidentemente de materiales, pero si yo me pongo a ver lo que es conformado de titanio, te pongo un ejemplo, todo lo que sean prótesis, que creo que algo de eso dijimos en algún momento, cuando hacíamos piezas conformadas por forja cerrada o forja de precisión, y tenés que hablar únicamente el titanio, y no le di por ese lado, le di más vale lo simple. Pero dentro de lo simple, dejé un poquito de lado el acero para meterme en las no ferrosas. Lo mismo pasó con los tratamientos térmicos. Yo creo que ustedes, básicamente, lo único que le hablan de tratamientos térmicos, siempre están relacionados al temple, los recocidos, los malezados, posiblemente algún temple localizado, una cementación. Pero las no ferrosas están ocupando día a día un camino más amplio. Y en este caso, este proceso está prácticamente absorbido por ese tipo de material. ¿Otra más? ¿Sí, Oscar? Vamos a la 6. Decía la opción correcta respecto de los procesos de fundiciones en procesos de piezas de fundiciones no ferrosas. Y daba varias opciones. Ahí la estás viendo, Oscar. Bien. Vamos a entrar primero a la que decimos que está bien. Las matrices de inyección son para producciones de piezas de aleaciones livianas. Evidentemente, ¿no? ¿A qué le llamamos aleaciones livianas? ¿Se acuerdan? Por una cuestión de densidad, cuestión de temperatura, todo lo que eran aleaciones de magnesio, aluminio, generalmente lo que abarca a nivel mundial. Por eso son llamadas las livianas, ¿no es cierto? No voy a usar un acero. Y creo que alguna vez me hicieron una pregunta si era más beneficioso inyectar una pieza de acero que hacerla por fundición a arena o a coquilla. No, evidentemente, la temperatura, estamos hablando acá de 600, 650 grados contra 1200, 1400 grados. Entonces, las matrices de inyección son para producción de piezas de aleaciones livianas, evidentemente. La primera dice, las piezas coladas en arena no se mecanizan. ¿Cómo que no? Es una fundición como cualquier otra. En coquilla, en arena o inyectada es un material metálico de aleación de aluminio que también requiere mecanizado, también lo recibe. ¿Las piezas coladas en coquilla tienen igual resistencia mecánica que la inyectada? No, evidentemente esa pregunta es no, porque la inyectada, al ser comprimida y compactada, su granulometría da lugar a mayores condiciones mecánicas. ¿La velocidad de inyección no genera mayor productividad? No, evidentemente ¿qué pasa? Ve, acá estamos hablando de tiempo ya, ¿no es cierto? Y velocidad, si damos el caso. Yo, por más que apure un sistema para producir mayor cantidad de piezas, no, eso tiene un tiempo que hay que respetarlo, que una vez que se inyecta, se tiene que solidificar. Si bien acá la solidificación empieza inyectada, hablamos de segundos, dijimos simple orden de los 10 a los 20, 25 segundos, pero no es porque yo lo haga, algo que hay que hacerlo en 20 segundos, lo haga en 8 segundos, al contrario, voy a tener gravísimos problemas que creo haber también mostrado una filmina de piezas rotas.
de piezas deformadas. Entonces, evidentemente, la velocidad de inyección no va a aumentar la productividad, al contrario, va a generar muchos problemas. Y las piezas de mayor espesor no favorecen la formación de poro, todo el contrario. Uno de los problemas más gravísimos, digamos, la variable más peligrosa a combatir es el poro en una fundición, ¿no es cierto? Y cuando mayor espesor tenemos, evidentemente la solidificación llega más tarde y ahí tenemos problemas de atrapamiento de hidrógeno. ¿Alguna pregunta? Profe, tengo una duda con esa. ¿La podemos ver? Sí, la que dice la velocidad de inyectados no genera mayor productividad, entonces esa usted había dicho recién que no genera mayor productividad, ¿verdad? No, porque te pongo un ejemplo, lo vuelvo a decir. Suponte vos tenés unas piezas que sí tienen que solidificarse en orden de los 20. Mira, hoy en día las piezas que se están haciendo acá en Córdoba puntualmente, que son muchas, que son generalmente para las producciones de caja de cambio, de Fiat, Volkswagen, Renault, Pectra, bueno, varias. Son aleaciones de aluminio del orden del silicio del 10%, y ahí requiere una temperatura estable más o menos de 650 grados, 660 grados. Pero como son todas medias parecidas, si bien no son iguales, hay espesores que varían de los 3,5, 4 milímetros a unos 10 milímetros, más de eso no. Ahí tiene que tener un tiempo de solidificación, porque una vez que impactó, que acuerdan el molde, las dos matrices, esas caras, tiene que tener un tiempo que la pieza se ponga dura, vamos a decir, una cosa más simple, ¿no es cierto? Que si yo eso lo saco antes para ganar productividad o tiempo, la pieza se me despega antes, ¿y qué pasa? Se me deforma. No gané nada, al contrario, perdí, generé scrap y de muy alto costo. Entonces, eso en función de su geometría, que se llama, o de su superficie calculada o área proyectada, también se calcula el tiempo de apertura, quiere decir que la pieza ya está toda curada, ya está toda dura, evidentemente. Entonces, si yo acelero ese tiempo, estoy cometiendo un error. El primer error grave, que deforma una pieza. Está como si fuese que la saco cruda, algo que se me va a caer, ¿no es cierto? Sí, No profe, genero lo entiendo. ninguna. Lo que pasa es que me genera confusión la consigna porque se indica la opción correcta. Y yo había indicado esa, y si yo la leo, que la velocidad de inyectado no genera mayor productividad, es correcta. Claro, pero ahí marca la otra. Las matrices de inyección son para producción de piezas de acciones lineales. No sé si me explico. Te entiendo. Sí, te entiendo. Victoria, sí, Oscar, tiene razón. Sí, en realidad, esto también es correcto. Sí. Ahora, entonces, sí, y tiene que haber sido que la velocidad de inyectado o a mayor velocidad, mayor productividad, y no es así en este caso. Hay un tiempo justo que hay que respetar. ¿Ve? Ahí tenemos una duda en esa pregunta, Ale. bueno, de todos modos, si esta opción también es correcta, no se preocupen, voy a volver a rever uno por uno los temas, el que haya marcado esta como correcta, que el sistema no lo marca como correcta, siempre y cuando vos me digas, Oscar, que es así. Si esta también se toma como respuesta válida, me hago cargo yo de sumarles el punto que corresponde por esto y ver si con eso varía nota o no, porque depende, a veces un solo punto no varía nota y otras veces sí, modifica la nota. Si vos me das el ok, yo vuelvo a hacer la corrección de todos y reviso uno por uno. El que haya marcado esta opción como correcta, nosotros somos, creo, lo hemos dicho y lo vamos a poner siempre en énfasis. Vamos a tratarse lo menos complicado posible y si las cosas son así, que evidentemente acá hay una respuesta que evidentemente las dos pueden estar bien. Está bien, perfecto. Yo me encargo entonces. Por una letra. Porque ese, si vos le sacas no, la velocidad inyectada genera mayor productividad. También puede ser. Evidentemente es lo que le dijimos un rato. Dentro de la presencialidad, cuando le leemos las preguntas, esto a lo mejor, no, pero fíjate que se la pregunta. No hay problema, Oscar. Yo ya me anoté el tema A, la pregunta 6. Velocidad de inyección. Esa también la voy a considerar como correcta. Todos los que la hayan marcado, les voy a sumar el punto que les corresponde a esa pregunta y vemos si se modifica nota o no
A partir de ahí, después las notas van a estar modificadas en autogestión. Listo. Bien, Victoria, gracias. No, profe, no hay problema. Victoria, ¿qué nota tenés? Tengo un 6, pero bueno, para capaz que alguien le sume el ¡Vamos, punto. Peine! ¡Vamos, Peine! Capaz que alguien le sume el punto para llegar al 8. Y que le joda que son 2 puntos. Ey, falta mucho. Pero para otra persona, yo le tengo drama. En buena hora, Ok. ojalá. No, pero está muy bien, Victoria, Está muy porque bien. en realidad eso, para eso lo estamos haciendo, para que revisemos y para que nosotros tengamos también la devolución crítica y consciente y objetiva de parte de ustedes para el armado del recuperatorio o incluso del segundo parcial. Digo, todo esto a nosotros nos suma, obviamente que, por eso siempre decimos que sea objetivo y que sea crítico lo que nos están planteando, porque la realidad es que no podemos poner todas preguntas que sean tremendamente obvias. Así que, digo, están en cuarto año y hay que razonar mucho, así que, pero está muy bien, cuando nosotros cometemos un error no hay ningún problema en revisarlo, esa es la idea, que no salgan perjudicados por un error nuestro, nada más. Vamos a las 7, ahí Oscar, en procesos de preparación de material. Ajá, ¿cuál es? La opción correcta era que todas eran correctas. Y a ver por qué. No Aleaciones sé. no ferrosas para proceso de piezas coladas por gravedad de inyección, ¿qué dice? Para que la tengo acá completa, porque ahí se me corta. Sí, se cortan las opciones, no tengo que entrar sino una por una y abrirla completa. Para. ¿Dónde lo tengo? Acá está. En los procesos de preparación de material, las aleaciones no ferrosas para procesos de piezas coladas por gravedad e inyección no son de igual composición química. Sí, son igual. Silicio tiene, cobre tiene, hierro tiene, titanio tiene, son todos iguales. ¿Qué puede variar? Casi nada, centésimas. Lo que pasa es que algunos son inyectados, que son a gravedad, y lo que dijimos siempre, el concepto, ¿no es cierto? ¿Dónde se coló? Si en una coquilla, un molde permanente, o inyectada, o centrifugada, depende. Pero en este caso son iguales. Lo que sigue, ¿cuál es? La obtención de aleaciones en horno de crisol son utilizadas en procesos de piezas coladas por gravedad, como así también piezas inyectadas. Evidentemente es un mismo horno, era una cúpula de crisol, ¿no es cierto? Que se calienta exteriormente, un crisol de cristobalita, lo que sea, un material de grafito, lo que sea, la aleación entra allá adentro, tengo ahí una cámara para colar por gravedad, o saco de ahí para colar por una inyectora. Evidentemente el crisol es un mismo horno para ambos procesos. Lo que dice después, la obtención de aleaciones en horno, la obtención de aleaciones en hornos eléctricos son utilizados para piezas ferrosas y no ferrosas. Sí, eso es lo mejor que le puede pasar a alguien que fabrique aleaciones. Tener hornos eléctricos por una cuestión de estabilidad, por una cuestión de medio ambiente, y en cierta forma la calidad del material es mucho mejor, más uniforme, más homogénea, las temperaturas. Pero los hornos eléctricos llegan a superar temperaturas para licuación de un material a 1500 grados fácilmente, 1800 también, la cerámica en este caso. Y para aleaciones de mucho menor, bajo punto de fusión, como son las aleaciones no ferrosas, evidentemente son un espectáculo cómo funcionan. Así que los hornos eléctricos son para ambos. Y las temperaturas de aleaciones de aluminio líquido no son iguales para procesos de inyección y de gravedad. Claro, ahí sí la salvedad. Porque acuérdense de que por gravedad, al caer y tener presión metalostática, la temperatura tiene que ser un poco más de lo que la temperatura compactada. Evidentemente que hay la temperatura, en este caso, de aleaciones de aluminio líquido, no son iguales para procesos de inyección y gravedad. ¿Alguna duda? En esta pregunta, Oscar, perdón Luis, si yo te doy la palabra. En esta pregunta, sí hubo gente que marcó algunas correctas, digamos, y que no marcó como que todas eran correctas. Es decir que me gustaría saber por qué alguna de esas no les sonó correcta cuando, digamos, cuando ya hay dos
o 3 que son correctas, evidentemente la cuarta también debería serlo, porque la única opción que tienen es que todas lo sean. No tenían la primera y la segunda correctas, la primera y la tercera correctas. Digo, y hubo gente que marcó una sola como opción correcta. A ver, Luigi, a lo mejor apuntás ahí a ver dónde estuvo la confusión de por qué alguna no la consideraron. No, yo puse todas son correctas por eso, digamos, porque deduje, habían 2 correctas, entonces dije, bueno, tienen que ser todas, o 2 o 3, no sé. Pero la única que me generó duda ahí es la del crisol, porque, no sé, de vuelta, en clase no vimos, o sea, no qué sé yo, cuando llegué a Sí, la respuesta dije, bueno, no sé si, si se si usará llegas para a un tener, tipo o en para el este otro. momento, te voy a contar algo y les voy a contar a todos los que me pasó, que estuve amargado y Alejandro está testigo. No sé qué me pasó en la computadora que se me rompió y perdí cualquier cantidad de información. Y entre eso, les puedo asegurar, alumnazos, que el PowerPoint que había hecho de fundición este año es el mejor de todo que tenía. Y me di el lujo, si ustedes se revén, que alguna vez les voy a pedir, por favor, a algunos de ustedes, ya que hago posible esto, me dan esta oportunidad, que a mi correo electrónico me manden, si tienen, no sé, de cómo recuperar lo que es tratamiento térmico, fundición y forja de los procesos, el que tengan hecho todo el PowerPoint entero, se los voy a pedir por favor. El horno, estos son unos hornos chiquitos, como una ollita, son una de las primeras filminas que hay. Ale, yo tengo acá una foto, yo lo podré subir a esto después si vos me dejas, le sacamos la duda, pero el crisol es el horno más simple y es el primero que se usó en los procesos de fundición prácticamente. Más te digo. Ahora, Oscar, ¿qué querés hacer? ¿Querés subir vos una imagen? Te pongo como Sí, cohospedador. para sacarle la duda, porque es lo más ¿Sí? simple que hay, ¿no es cierto? Yo ahora, guarda, me voy de acá, no sé cómo me... Bueno, vos buscala mientras, yo ya te puse como cohospedador. Cuando vos ya la tengas, yo dejo de compartir esta y compartís vos la imagen. Profe, yo Sí, he sacado capturas de todas las filminas de las clases grabadas y creo que tengo la de tratamiento térmico, después se la mando, profe. pero a ese chico, Alejandro, dale medio puntito más. Vos no sabes, muchacho, la bronca que me pasó, haber perdido tanto la aula. Está bien, profe, no hay drama. De fundición dijimos, ¿no? ¿Estamos hablando? No lo tengo. A ver. Ahora va a venir. A ver, Alex, si puedo compartir ahí. No sé, Fíjate, ahí deberías poder compartir vos la pantalla. yo, ¿cómo hago para compartir acá? ¿A dónde me voy a compartir? Acá está. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, pero Este es un hornito simple. Esto va acá adentro. Este es el crisol. Es muy usado. He usado hasta para hacer artesanía de cerámica, ¿no es cierto? Puesto que son hornos que en función del material que tenemos acá, en este caso de grafito, que aguanta muy bien las altas temperaturas, un compacto, ¿no es cierto? Y bueno, y acá esto puede ser calentado a gas o eléctrico, que calienta todo el sistema exterior de la pared y va a la temperatura hacia adentro. Este es el horno de crisol. Es lo más común que hay en función, ¿no es cierto?, de los otros hornos eléctricos, hornos de arco, que tú lo hemos citado. Así que verdaderamente creo que por ahí pasa la cosa. Bueno, ¿Me ahí sacaste la duda? vuelvo. ¿Perdón? Ahí vuelvo con la presentación entonces del parcial. Ahí está. Bien. Bueno, seguimos con la 8. En las matrices de inyección, en los procesos de fundición. La respuesta Alejandro, correcta era la primera.
Sé que lo tomo todo yo, el parcial yo solo, no veo preguntas tuyas. No, Bueno. después las otras 10 me tocan a mí. Bueno, acá vamos con las matrices de inyección. El costo de una matriz de inyección es menor a medida que aumenta la cantidad de piezas, evidentemente. Acá hay una inversión. Hoy en día ni tengo cálculo, pero están arriba, no tengo cálculo. Hoy en día lo que puede valer, pongamos hipotéticamente 1.000.000 de pesos. Entonces, la gran cantidad, la ventaja que tiene este sistema es que son de alta productividad. Entonces, esa recuperación se hace pronto. Evidentemente la inversión que se hace sobre esto no es lo mismo que las coquillas. Las coquillas a lo mejor pueden tener hasta un costo similar. Pero acuérdense bien que una pieza calculada por gravedad eran minutos a lo mejor de solidificación. Acá son segundos, tenemos mayor productividad, evidentemente el retorno mucho más rápido. Esa es la respuesta correcta. Las piezas carecen de exactitud dimensional. No, al contrario. Si tengo que comparar piezas coladas de una forma y otra, bueno, acaso prácticamente habíamos dado que eran casi piezas terminadas. La terminación superficial de las piezas coladas por inyección poseen igual calidad de terminación. No, evidentemente son mucho mejor su rugosidad, hasta sus agujeros internos, evidentemente lo que le llamábamos macho, que eran los nollos, acá son metálicos. Evidentemente todas esas terminaciones superficiales, su capa, su piel es de mucho mejor calidad. La cantidad de inyectadas que pueden conseguirse en un molde de fundición a presión no están influenciadas por la temperatura del metal fundido. La cantidad de piezas sería inyectada que puede conseguirse en un molde de fundición a presión no están influenciadas. No, más vale que sí están influenciadas. Los peores desgastes que puede tener cualquier sistema que esté trabajando en temperatura, más en este caso, que hay un rozamiento constante del material cuando va entrando, va generando una erosión en varias partes del molde. Entonces, si yo estoy trabajando con una temperatura posiblemente de por sí, ya lo genera el tema, pero si a su vez considero que voy a trabajar con temperaturas superiores, peor todavía, acelero el desgaste de los moldes. Y las máquinas de inyección con robot efectúan en forma parcial la extracción de piezas y no proporcionan al sistema productivo una instalación flexible. Sí, eso es lo que se está buscando, es que la pieza sale y sale totalmente. No es que saque un pedazo de la pieza y el otro lo dejo. No, no es parcial, es total. Saco, pero me genera una flexibilidad. ¿Por qué? Porque habíamos visto, no obstante en el video, y cosas así, que sacan las piezas, las verifica, las deposita o directamente la pasa en la secuencia del ciclo, que sería una operación de prensado para sacar todo el entorno que tiene. Entonces, ¿qué pasa? El robot me facilita y me da flexibilidad, y ahí sí que posiblemente, desde el punto de vista productivo, que ustedes van a ser muy buenos analistas, que es la especialidad de ustedes, ahí van a ver la utilidad de este sistema. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Bien. Pasamos a la 9. Características de piezas fundidas en aleaciones ferrosas. Bien, las características de las piezas fundidas dice que las fundiciones nodulares pueden ser sometidas a tratamientos térmicos de templio y rebanio. Las fundiciones ferrosas se clasificaban, se acuerdan, en dos grandes grupos. Laminares, las laminillas, gusanillos, y las nodulares, tipo nódulos, tipo redonditos. Independientemente, eso me da la forma en el proceso, pero es una pieza fundida de acero, fundido, con mucho más carbono. Más vale que se pueden tratar térmicamente. Pueden templar, se pueden revenir tranquilamente. Y por excelencia son las piezas, en cuanto a mi criterio de fundiciones de ferrosa, son las de muy buen comportamiento, que se usan, lo hemos visto, en piezas específicas de alta producción y de muy buena resistencia mecánica. La que dice que la formación de láminas de grafito aumenta la resistencia mecánica con respecto al acero. No, acá hay una discontinuidad de la estructura. El acero tiene mucho más compacta su estructura, ¿no es cierto? Acá son láminas en las cuales el grafito o el carbono libre se dispersa dentro de esa solución, de esa matriz, y lógico, no hay una continuidad como las piezas de acero. Evidentemente, si yo tengo que hacer un ensayo comparativo de dos probetas disímiles, una hecha en acero y otra en fundición, evidentemente que la de acero le lleva como mínimo un 50% por arriba en cuanto a las resistencias mecánicas. Baja resistencia al choque térmico.
No, al contrario, las fundiciones tienen alta resistencia, alta resistencia al choque térmico. Evidentemente que las únicas puertas o compuertas que se utilizan a base de fundiciones, cuando hablamos de las fundiciones especiales, ¿se acuerdan de níquel, cromo? Que prácticamente son las metalúrgicas, las industrias cementeras, donde había mucha temperatura. Entonces las puertas hechas con este sistema eran muy menos resistentes. Son poco resistentes a la corrosión. No, en ese caso son más resistentes a la corrosión. En este caso, con tan sometida temperatura. No hay vibraciones. Sí, eso que se busca. Por lo general, las piezas fundidas son las que mejor absorben. Y ahí están bien aclaradas las ventajas de las piezas fundidas, que absorben bien las vibraciones. Evidentemente, todos esos cuerpos de máquinas, herramientas grandes, las grandes prensas, los grandes que habíamos hablado, los grandes, son hechos todos esos cuerpos de estructura fundida, fundición de hierro. Porque evidentemente esa famosa discontinuidad que me da la estructura absorbe, es mucho menos compacta, evidentemente, que un acero y absorbe mejor las vibraciones. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tema sigue? Bien, no, y la otra era, evidentemente, esta era la que estaba repetida, que era la conformación de piezas metálicas. Ese fue el error. Sé que en este tema era donde se tomó un total de 19 puntos y a partir de ahí se modificaban las notas. Así que por ahora ya sé que tengo que modificar la pregunta 6. Así que toda la gente que tenga este tema, vamos a modificar la pregunta 6. Bien, entonces ahora vamos con las otras. Oscar, te dejo un ratito liberado. No, digamos, ya terminé de rendir yo. Ya terminaste de rendir vos por ahora, después vamos al tema B, pero de todos modos las preguntas del tema B son muy similares a las preguntas del tema A, de hecho algunas están exactamente las mismas, así que vamos a revisar si está la misma de la velocidad de inyección, también lo voy a modificar en el tema B. Ya lo vamos a ver después. Bueno, yacimientos sedimentarios. Acá la respuesta correcta en los yacimientos, no, esperen que estoy marcando mal. En los yacimientos sedimentarios son los que se originaban en las zonas bajas. Acuérdense, en realidad, lo que puse es exactamente la definición de cada uno de los tipos de yacimientos. Que la confusión acá en algunos estuvo en marcar que todas eran correctas. En realidad tengan en cuenta que estamos hablando, con la primera opción estamos hablando de los estratificados, en la segunda opción estamos hablando de filones, y recién en la tercera opción estamos hablando puntualmente de los sedimentarios, que era como el más simple, el más general de los que teníamos, así que por eso esa era la opción correcta. Si hay alguna duda, me preguntan, si no, creo que era bastante específica porque cada una de las opciones representaba un yacimiento diferente. Profe, ¿puede ser que en el tema B era estratificado y ninguna era correcta? Ya lo vemos en el tema B, pero seguramente pregunté por otro tipo de yacimiento y no, porque las opciones eran las mismas, la diferencia estaba en la pregunta. Así que ya lo vemos cuando lleguemos al tema B, pero entiendo que no, que tiene que haber estado, si se pedía sobre los estratificados, la respuesta correcta debería ser que presentan capas de diferente textura y coloración. Gracias, profe. Pero ya lo vemos cuando lleguemos al tema B. La pregunta 12, acá eran distintas, un estilo de pregunta distinta, porque nos pedía que marquemos todas las afirmaciones correctas, digamos, que correspondan al proceso de trituración de materiales. Y acá me sorprendió que algunos hayan marcado que es un proceso de naturaleza química cuando nos hemos recontra hablado de que cualquier proceso de trituración o de molienda incluso son procesos puramente mecánicos. O sea, de hecho, si marcamos la opción de que es de naturaleza puramente mecánica, claramente no podríamos poner que es de naturaleza química. Las dos opciones que tenía esto como correctos eran que tiene por objeto transformar el mineral en trozos de dimensiones convenientes, que es una respuesta lógica frente a trituración, y que era un proceso de naturaleza mecánica. ¿Qué pasa con las otras?
separar los minerales básicos de mayor valor económico con respecto a la grasa, eso no lo hace el proceso de trituración, eso lo hacen los procesos de concentración. Nosotros con la trituración lo único que estamos haciendo es achicar el material para que pueda ser procesado posteriormente. Y tiene por objeto llevar a la superficie de un líquido las partículas ricas en mineral básico, claramente correspondía al proceso de flotación, que también es uno de los procesos de concentración. Por eso no tenía nada que ver con un proceso de trituración. No sé si tienen alguna consulta sobre esta. Bien. Sigo entonces con la 13. Acá estaba la que se pedía específicamente, que Oscar se reía cuando veía la pregunta porque me dice, más no le podemos aclarar cómo tiene que ser la respuesta. En las preguntas que sean de verdadero o falso, ¿por qué hacemos toda esta aclaración? Porque en realidad es lo que les decía antes. Si ustedes colocan que la respuesta es falsa, como de hecho era, pero escriben la palabra falsa, el sistema me lo toma como mal, en realidad, porque está puesto que la respuesta correcta es una F mayúscula, tal como estaba aclarado, que era verdadera colocando una B mayúscula o falsa colocando una F mayúscula. Justamente en el proceso de tostación, lo que está como definición acá en la afirmación es lo que corresponde a la calcinación, y en el tema B era al revés. Pregunté por la calcinación puntualmente. En este caso, fíjense, consiste en oxidar con aire caliente la carga extraída de los hornos de tostación o las menas con alto contenido de carbonato, permitiendo que todo el material calcinado se encuentre en estado de óxido. Eso es justamente la definición de lo que buscamos hacer en la calcinación. En la tostación el objetivo era eliminar el azufre en particular. Por eso esa respuesta era falsa. Bien, no creo que haya, no sé, digo no creo y no sé si hay dudas respecto de eso. Bien, seguimos. La pregunta 14 pedía todos los métodos mediante los cuales se pueden obtener polvos metálicos. Hay 4 métodos para obtener polvos metálicos, no solo estaba en el teórico, sino que en la filmina que yo les puse, de hecho separé los 4 métodos, hice las 4 columnas con una pequeña introducción y después fuimos viendo cada uno en particular. Hay muchos de ustedes que se olvidaron de marcar la trituración como método disponible para obtener polvos metálicos. Recuerden que de hecho, más allá de todas las opciones que podíamos tener, digo, algunas eran opciones químicas, pero la trituración no dejaba de ser, que de hecho lo hemos hablado sobre todo para cuando teníamos que hacer algún tipo de reciclado o cuando provenía de chatarra, y lo que podíamos hacer era triturarlo, después molerlo y generábamos los polvos. O sea que los 4 métodos, que de hecho estaban todos puestos, eran trituración, atomización, reducción y electrólisis. La separación hidromecánica no es un método de obtención de polvos, la separación magnética no es un método de obtención de polvos y la compactación tampoco. La compactación es una etapa posterior a cuando ya teníamos los polvos hechos. A partir de eso podíamos darle forma a la pieza. Acá creo que si hubo alguna confusión de no marcar trituración o incluso algunos marcaron compactación, tengan en cuenta que la pregunta decía puntualmente métodos por los cuales se pueden obtener los polvos, y los polvos por compactación no los puedo obtener. Bien, cualquier cosa me cortan, ¿no? Bien, acá, opción incorrecta respecto del proceso de sinterizado en la pulvimetalurgia. Acá, la mayoría que se equivocó, estoy prácticamente segura del por qué se equivocó. Y me pusieron que la opción incorrecta era que en la primera etapa del sinterizado se produce el crecimiento de los puentes de enlace y después la difusión. Yo quiero aclarar que esta confusión para ustedes tiene que ver con no leer correctamente la pregunta. Una cosa es el proceso de sinterizado y otra cosa es cómo funciona el horno de sinterizado. El horno funciona en 3 etapas y hace un precalentamiento.
pero específicamente en el proceso de sinterizado tenemos solo 2 etapas, que es el crecimiento de los puentes de enlace y posterior difusión. La que era incorrecta, y esto también repito que es generalmente por no leer correctamente la pregunta, es que la temperatura de sinterización se puede estimar, decía, en 2/3 a 4/5, acá ustedes no lo ven, pero dice la temperatura de ebullición del metal. Entonces, cuando leyeron los 2/3 a 4/5 de la temperatura, dijeron esa es correcta, y en realidad dice de ebullición, y la temperatura de sinterización es 2/3 a 4/5 de la temperatura de fusión del metal, no de ebullición del metal. ¿Está? Por eso esa era la incorrecta. Todas las otras eran opciones correctas, y aclaro la confusión más grande que tiene que haber estado con esta etapa. Una cosa es lo que ocurre en el proceso de sinterizado y otra cosa son las 3 etapas mediante las cuales trabaja el horno de sinterización. ¿Se entiende eso ahora? Sí, profe. Bien. Bueno, acá, respuesta correcta respecto del petróleo de base asfáltica. Teníamos que marcar la respuesta correcta. ¿Son negros, viscosos y de mediana densidad? No, son negros y viscosos, pero son de alta densidad. ¿Son ricos en compuestos cíclicos y en hidrocarburos aromáticos? Esa era la respuesta correcta. Esa es la particularidad que presentan los de base asfáltica, más allá de que eso es lo que les da la alta viscosidad. Fíjense en la 3, son altamente viscosos, eso está bien, pero dice, y por ello tienen un alto valor de grados API. Todo lo contrario, tienen bajo valor de grados API y por eso no son de tan buena calidad y por eso no están considerados de buena calidad. En la destilación primaria producen abundante nafta y poco fuel oil, es exactamente al revés. En la destilación primaria producen poca nafta y abundante fuel oil. Bueno, y después la opción de ninguna correcta, pero la particularidad es que los que son de base asfáltica son ricos justamente en hidrocarburos aromáticos. Eso es de lo que más habíamos hablado, más que los compuestos cíclicos, que también se los expliqué cómo eran. Pero acá, en algunos de los que se han confundido, tiene que ver con que no terminaron de leer toda la pregunta, toda la opción, digamos, y hay a veces una palabra que es la que modifica la opción. Bien. En la 17, también lo hemos hablado un montón, métodos geofísicos para la localización de yacimientos, que nos preguntaba si era verdadera o falsa, cuando decía que los métodos geofísicos tienden a localizar en la corteza terrestre estructuras aptas para servir de trampas o receptáculos y no determinan la presencia de gases o petróleo. Eso lo hemos hablado y hemos aclarado que todos esos procesos geofísicos son los que de alguna manera nos orientan y justamente buscan que en esa zona vamos a ir a buscar con los procesos geoquímicos, pero de ninguna manera tenemos la certeza de que haya presente gases o petróleo. Eso estaba aclarado, estaba discutido, sí teníamos que ir después a los procesos geoquímicos para poder saber si había o no, e incluso mediante los procesos geoquímicos tampoco podíamos saber si iba a ser rentable económicamente. O sea, sí podíamos determinar la presencia, pero no significaba que fuese rentable poder hacerlo. La pregunta 18 era la pregunta que específicamente la que valía 2 puntos, y en algunos casos les asigné un solo punto, en otros casos 2 puntos, y en los casos donde no contestaron nada, por supuesto, 0 puntos. Por eso es la que había que leer una por una. En general, los que la respondieron bien a esta, aparte que les aclaraba que fuese brevemente el craqueo térmico, no hubo mayores inconvenientes. En esta sí, se olvidaron de marcar una, la mayoría contestó bien esta pregunta, el problema es que se olvidaron de la producción de lubricantes. Se pedían todos lo que corresponden a procedimientos de refinación del petróleo y estaban citados entre todos ellos
Bueno, la desintegración catalítica fluida no tiene nada que ver con esto, en realidad esto tenía que ver con el craqueo. La destilación atmosférica también tiene que ver puntualmente con la etapa 2 de la destilación. La producción de aminas no es un proceso de refinación de petróleo, los otros los marcaron bien. Alquilación, isomerización, hidrotratamiento. Algunos omitieron la producción de lubricantes y volvemos a lo mismo. En este tipo de preguntas, el hecho de que sean blanco o negro hace que indudablemente sobre 4 opciones que había correctas, con una sola que ustedes no marquen, ya el sistema indudablemente no lo considera como correcto y es entendible que eso no significa que no tienen idea del tema. Lo que pasa es que, bueno, estamos en una situación en donde tenemos que evaluarlos en función de lo que tenemos, de lo que hay. Entonces, traté de poner las que eran más obvias, en realidad, dentro de todo, como para que no se equivocaran. Repito, los que confundieron esto u omitieron alguna de las respuestas correctas tenía que ver más que nada con la producción de lubricantes. El resto creo que había sido bastante más claro. Bueno, esa era la última porque son 19 en total, justamente porque valía. Buenos días, profe. Disculpe, una Sí. pregunta. Porque Sí, justo decime. ahí, eso iba a preguntar, o sea, para Sí. futuros parciales por ahí. Sí. El Classroom, creo que tiene una opción de, dependiendo qué tan acertada sea, te pone el puntaje. Porque, por ejemplo, yo ahí marqué todas, menos producción de lubricantes, que me lo olvidé. Y por ahí Sí. vale 0 y me saqué Sí. un 7. Y ponele, Sí. si me tomaba, no sé, la mitad de la respuesta con correcta, por ahí, no sé, estoy muy especulativo, pero por ahí digo que creo que tiene una opción de Entiendo perfecto, Adriel. Te entiendo perfecto lo que vos decís. Decís, bueno, dentro de, si había 4 opciones y marqué 3 que eran correctas y omití una, ¿por qué no sumar algo de puntos? Mira, inicialmente en el Classroom no me permite poner puntajes con coma. Lo que sí nosotros deberíamos, digamos, poder hacer en situaciones así es que yo, por ejemplo, hipotéticamente a esta pregunta le asignara 4 puntos, de las cuales si vos marcaste 3, tendrías 3 puntos correctos y una no. ¿Cuál es el problema? Que la asignación de puntajes termina siendo no representativo respecto de las otras preguntas, porque yo no puedo hacer valer a lo mejor 3 o 4 puntos una pregunta de cuál es la opción correcta, porque si la contestaste como mal ya tenés 4 puntos menos. ¿Se entiende? Por eso es que es complicado esto de ver cómo hacemos para que realmente sea representativo de lo que saben. Y por eso también estaba la idea de que pudieran contestar una pregunta por escrito en donde nosotros pudiésemos hacer una asignación un poco más subjetiva, que es en esta pregunta donde sí, algunos tuvieron un punto y los otros tuvieron 2 puntos, por más que a lo mejor les faltaba algo, se le pudo asignar puntaje. Si este estilo de preguntas genera confusión, indudablemente las modificamos y ponemos directamente preguntas de opción múltiple y no con varias alternativas juntas, como para que no se equivoquen. Lo que digo es, no podemos considerar indudablemente que está toda la pregunta correcta cuando hay algo que no está bien, sobre todo comparado con la gente que sí le hizo bien. Si vos me dijeras, bueno, nadie contestó bien esa pregunta, ya ahí es distinto para nosotros y tenemos que replantearnos qué pasó. Ahora, si hay mucha gente que sí la contesta bien, por eso aclaré que la mayoría de los que confundieron esta pregunta fue porque omitieron la producción de lubricantes. Pero bueno, si a ustedes les parece que este tipo de estilo de preguntas, de casillas, les genera más confusión, nos manejamos directamente con preguntas de múltiple opción o preguntas de verdadero o falso y nosotros nos manejamos con eso. La idea un poco es esa. Ale, perdón. Sí, Oscar. Ahí está el tema. Vos viste que en algunas preguntas que hice yo, tratamos de enfocarlo, yo no quería lo escrito, tratamos de eliminar con Alejandro el tema escrito, fue una cuestión de demora, una cuestión de que ustedes mismos se pueden llegar a poner más incómodo, todas estas cosas. Entonces dijimos, vamos un poquito más lo directo.
Dentro de lo directo sería esto las preguntas que presenta Alejandra. Y también las preguntas que hice yo, que dicen que eran bastante, en algunos casos, confusos, las de tratamiento térmico o de conformado. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos conformar 5 preguntas de un solo tema, da lugar a que son parecidas. No son, digamos, diversas a 180 grados una de otra en un mismo tema. No, el tema es uno solo, es único. Me explico, es un solo tema. Tratamiento térmico solubilizado, que les puse un ejemplo, o de tratamiento térmico de aleaciones no ferrosas. Es un solo tema. No le puedo agregar, y para con un tema que hay en cierta forma acotado, porque lo que más se habló fue solución y envejecido. Fabricar, como dicen ustedes, fabricar 5 preguntas para no confundirse en un método así de multiple choice, no se vayan a creer que es muy fácil. Si se haría fácil, sería demasiado evidente. Muy fácil, muy fácil. Y ustedes dirían, bueno, esto que es lo que... No tratamos de buscar tampoco la dificultad, pero tampoco el facilismo total. Tienen que entender que es corto año. Pero evidentemente da lugar a lo que acaba de decir Alejandra. Sí, hacerlo también quizás Oscar, quizás me parece que podemos buscar un término medio, en esta situación y decir, por ejemplo, hipotéticamente, a ver, si hiciéramos esta pregunta, hacer la aclaración de que 3 son correctas o marcar las 3 correctas o las 4 correctas, ya ahí si se confunden en alguna claramente está mal, pero digo, a lo mejor para poder ponerles varias opciones y trabajar en casillas, podríamos sí orientarlos en saber cuántas son las respuestas correctas que tendrían que marcar. No sé, y si no, eliminamos este estilo de preguntas y nos manejamos directamente con las preguntas de múltiple opción, no hay problema. Profe, un poco como que se buscó la licencia. Sí, Nico. No podría ser como alternativa, yo no conozco el funcionamiento de Classroom, pero que de alguna forma multiplicar por 4 si era el valor de la pregunta, junto con el resto de las preguntas, entonces la proporción es la misma, y ahí sí que dé valores puntuales por cada respuesta, digamos, no sé si me explico. Sí, Nico, o sea, yo te entiendo en lo que vos me decís perfectamente, digo, la asignación, todo se puede hacer en función de ponerles matemáticamente qué porcentaje, porque digo, si yo me manejo con decir, bueno, son 20 preguntas, con lo cual cada una de esas me representa un 5% del puntaje total, listo, yo le asigno el puntaje que quiera y voy a llegar correctamente al 100%. Lo que quiero que tengan en cuenta también es que estamos hablando de preguntas, o sea, de exámenes que son de múltiple opción, de varias opciones juntas o de verdadero o falso. Entonces, no podemos tampoco estar haciéndolo todo para decir, bueno, a ver, entonces si yo tomaba esta pregunta y había una correcta, ¿les tengo que sumar un punto? Seamos objetivos. Digo, frente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 opciones había, 4 eran correctas. El que me marca una sola, ¿le debería asignar un punto? Objetivamente hablando, ¿no faltó estudio? Entonces, evidentemente, tendrá que ser como una cuestión de decir, bueno, si solo me equivoqué en una, me asignan el punto igual. Bueno, eso a nosotros nos implica hacer toda una corrección diferente. Yo quiero que entiendan que nosotros no solo tenemos que tratar de buscar la representatividad de lo que responden, sino de ser justos respecto de sus compañeros. Y una persona que solo me hubiese marcado el hidrotratamiento no tiene de ninguna manera la opción de poder tener nada de puntos frente a 7 opciones y donde 4 eran correctas. A eso voy. ¿tá? O sea, tengan en cuenta que no es fácil el armado de la pregunta, la asignación del puntaje, para que seamos realmente justos con el resto de sus compañeros. Y cuando nosotros analizamos las estadísticas de las respuestas, vemos que mientras haya mucha gente, de hecho que sea representativo, que respondieron correctamente, entonces ahí está el tema de decir, bueno, ¿cómo hago para asignar valores al resto? Porque termina siendo injusto para la gente que lo estudió mucho más a fondo,
que lo vio más a fondo y que por eso, digo, no quiero decir que el que omitió en este caso la producción de lubricantes no lo estudió. Quiero que me entiendan el concepto. Hay momentos que por la presión, por el tiempo, por el propio hecho del examen o porque se me pasó, esto puede ocurrir. Pero digo, traten de ponerse también en el lugar nuestro, de ver que es como que de alguna manera estamos pretendiendo que haya punto para cada cosita que puse correctamente, cuando en realidad en las preguntas que son de opciones múltiples no lo podemos hacer. Es lo mismo que en la pregunta, supongamos, en una pregunta donde las dos hubiesen sido correctas. De hecho, yo puse una, a ver, acá. En el todas son correctas. Por ejemplo, si esa hubiese sido la opción correcta, la que todas eran correctas, el que me marcó una sola es correcta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarlo como bien, porque esa sí es correcta. Se comió que las otras dos también, pero en realidad la que marcó era correcta. Es complicado, eso es lo que quiero que entiendan. Digo, por eso somos tan exigentes en que lean correctamente la pregunta, pero bueno, lo dejo a criterio de que me opinen. Fue reiterado, lo vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Fue reiterado que lean. Al margen de que tengan, como me pasó en la pregunta de las velocidades, que después la voy a aclarar, espero que esta niña, como era Victoria, me esté esperando, que acá ya le encontré el tema, que es un cambio de palabra, ¿no? Ha sido una velocidad en vez de tiempo. Mira vos lo que es el error, a lo que llegó. Es así, pero generar lo que está haciendo Alejandra a nosotros, no es fácil preparar una pregunta de este tipo. Por eso, evidentemente, hay que reconocer y háganlo. Lean bien y le dimos esos 10 minutos y más, como considerar también eso. Guarda, no le hemos regalado nada, ¿eh? No. Hemos tratado de ser lo más coherente por este tipo de cosas, muchas veces para que no se quede en duda a los fines de tildar, porque una vez que tildaste la respuesta fuiste, ¿no es cierto? Y así el sistema. Bueno, dale, seguí. Bueno, Profe. entonces, sí, Nico. Por ejemplo, en V se puede hacer eso de marcar 3 correctas de 4, se pone un 75%, y si le erras a una, te resta, y así. Acá no sé, pero en la V, por ejemplo, sí se puede. Claro, profe, Bien, yo quería bueno. plantearle eso. O sea, perdón, profe, que interrumpa. O sea, en la V, No, por favor. No, pero está bien, si es bueno que esto lo suma. Decime, Maxi. O sea, en la V yo he rendido materias, por ejemplo, y me han faltado 2 opciones y vale un punto, me toman 0,5. Y, por ejemplo, hay opciones que vos, por ejemplo, elegiste una y eran 4 correctas y directamente te lo consideras 0. O sea, como no elegiste la mitad, directamente te consideras 0. Ok, bien. Bueno, nosotros, como decisión de la cátedra, nosotros no estamos usando el V para hacer los parciales. Se tomó directamente como opción de toda la cátedra hacerlo mediante Classroom, que es lo mismo que se hace en los cursos de la noche. De todos modos, ya lo venimos haciendo desde el año anterior, ¿eh? Sí, de todos modos lo voy a tener en cuenta a lo que me plantean, de decir, bueno, en realidad es muy simple hacer una modificación de la respuesta para esto, chicos, de la forma de preguntar. O sea, tengan en cuenta que si en vez de haber marcado varias, yo les hacía un listado una al lado de la otra y ustedes tienen que marcar una sola correcta, estoy en la misma, se las modifico y esto es pregunta sí no. Eso es lo que quiero que entiendan. Imagínense que acá les hubiese puesto producción de lubricantes, coma, hidrotratamiento, coma, isomerización, coma, alquilación. Y en otras una no la ponía y la marcaban como incorrecta, iba a ser incorrecta. Digo, hay maneras, eso es lo que quiero que entiendan, que hay cosas en las que sí se puede hacer una suma de puntajes como intermedios y otras en las que no. De todos modos, todo lo tomamos, o sea, todas las críticas constructivas, y reitero, que sean constructivas y desde la objetividad de que están en 4º año y que la mayoría de ustedes han aprobado correctamente el parcial. Las cuestiones con esto tienen que ver con que en teoría no llegan a una aprobación directa o no estarían por el camino de la aprobación directa. Y yo quiero que tengan en cuenta también que la aprobación directa de una materia no es cualquier cosa. Digo, no convengamos que no puede ser tan simple tener la aprobación directa de una materia.
Digo, la realidad es que hay mucha gente que ha sacado 7, que ha sacado 6, que están aprobados, y sobre todo la gente que ha sacado 7, que indudablemente es la gente que pretende que tratemos de sumar algún puntito de algún lado, Pero los que han para sacado lograr más- esa nota de 8. Alejandra, disculpa, ¿y los que han sacado más de 7? Claro, no, pero por eso te digo, en realidad hay un montón de gente que sacó más de 7. Entonces, a eso me refiero en realidad. Si Tengamos ellos en lo pudieran cuenta, interpretar, bueno, a eso voy. Digo, de todos modos, volvemos a lo mismo, al mismo concepto, chicos. Todo sirve y por eso nosotros nos estamos tomando el tiempo específicamente para aclarar una por una, porque podía pasar esto, de que nos encontrábamos con una pregunta que a lo mejor era ambigua, que la vamos a modificar y eso va a modificar notas de algunos de ustedes. Y por otro lado, en este tipo de situaciones, directamente ya sé que este tipo de preguntas les presta alguna confusión, entonces la trato de armar de otra manera, o en el caso de que sea de varias opciones, aclararles cuántas opciones podrían ser correctas. Ahora volvemos a lo mismo. Si en una de esas se equivocan, claramente la pregunta va a estar mal, porque una cosa es, omití de poner una que era correcta, y otra cosa muy distinta es, puse una que no era. Esas son dos situaciones completamente distintas, ¿está? sí. No soy de la idea, como les hace a veces el UB o algunos docentes, que cuando la respuesta está mal, resta. No soy de la idea de hacer que reste cuando está mal. Eso lo hacen justamente por una cuestión de que a veces las preguntas de múltiple opción hacen tatetí y marcan cualquiera y las dejan todas respondidas. Y bueno, y cuando uno sabe que resta, es como que la tiene que pensar un poco más. Pero bueno, no somos nosotros de la idea de poner que se reste en una pregunta equivocada. Así que bueno. Profe, una pregunta. Pero lo tomo. Sí, Luigi. ¿Producción de lubricantes es lo que sería fondo de barril? No, en realidad está puntualmente puesto como producción de lubricantes. Es uno de los temas específicos que está como título, como producción de lubricantes, está como uno de los títulos de refinación de petróleo. No, ok, ahí no, por ahí como estudié. A lo mejor la clase, confusión, no leí la confusión habrá ido por ese lado, a lo mejor. Bien, a ver, yo no sé si ahora si cambio. ¿Ustedes ven ahí el tema B o no? ¿O tengo que dejar de compartir? Sí, ok. sí, segundo Bien. parcial, tema B. Sí, segundo, que quedó el segundo y no era. Bien. Bueno, acá aclaremos, en realidad la mayoría de las preguntas de toda la primera parte eran las mismas, estaban en órdenes diferentes, nada más. La de bajo vacío ya la vieron. La velocidad de calentamiento con la temperatura, que era en forma uniforme. Lo que quiero ver es si está también repetida la pregunta de la velocidad de inyección. Dale, que ahí estoy ansioso de llegar ahí. No, para ver si la tengo que corregir también. No, esta también estaba, las aleaciones de aluminio. Me gustaría aclarar por qué. Bien. No, sabéis que lo bueno, mismo. esta ya estaba en los procesos de cementación. Sí, lo mismo. Ya lo vimos. Las piezas obtenidas en fundiciones ferrosas. Está, dale. Es competitivo. Esta, no recuerdo de haber hablado de que era competitivo frente a otros procesos de manufactura. Acá está. Ok. Los procesos de fundiciones son competitivos frente a otros procesos. Es lógico, ¿con quién compite? ¿Dónde elijo? ¿Forjado o fundido? Que muchas veces hay piezas que le puedo decir con respecto al tiempo, que cambiaron, que eran forjadas previamente y después pasaron por una mejora de estudio de análisis, resistencia y diseño a ser fundidas. Eso sucede. ¿Tiene competitividad con las piezas que se vayan a deformar, con las piezas, dependen del diseño, guarda, depende del diseño. Pero se pueden mecanizar y compiten con un mecanizado, se pueden pintar, se pueden granallar, evidentemente que son competitivas con los otros procesos de manufactura. Seguí nomás. Bien. Conformación de piezas metálicas, esta sí era la misma, que esta no estaba repetida en el tema B. Acá viene, dale. Ahí donde dice la velocidad de inyección, ahí donde dice la velocidad de inyección,
¿está esta chica, cómo se llama, Victoria? Bien, esta es exactamente la misma pregunta, ¿no, No, Oscar? sí, esa es. Quería Ok, o aclarar. sea que Está, en el tema escúchame, B, si está sí. Victoria, quisiera que me escuche, no sé si está. No, está bien, yo lo que estoy haciendo es anotar nada más que en el tema B tengo que también corregir y Bueno. asignarles el puntaje a los que hayan respondido Bien, esa. y te explico por qué. Donde dice velocidad de inyectado, no es velocidad de inyectado. Ahí es tiempo de llenado. ¿Se acuerdan que yo le dije que las piezas salen deformes, que las piezas pueden producir cualquier cantidad de scrap? Pero no es por la velocidad, es por el tiempo. Quiere decir que si yo una pieza, como dije recién, la sacaba antes, no se solidificó del todo y sale deformada. Entonces lo que se debe corregir es el tiempo de solidificación. Si yo a una pieza le doy menor tiempo, no voy a obtener mayor productividad, voy a tener mayor rechazo. Entonces ahí es donde estuvo, que hay que reemplazar, ¿no es cierto?, el velocidad de inyectado por el tiempo de solidificación. Esa es la pregunta que hay que hacer. Y Bueno, hay que corregirlo. Ahí se corrige. Después lo hacemos. Después lo hacemos. Yo lo que me refiero es lo que quiero saber es si definitivamente la velocidad de inyectado no genera mayor productividad. ¿Es correcto? No genera. Por eso, es correcto. Entonces esa pregunta tenía dos respuestas como correctas. Les voy a asignar el puntaje a los que hayan respondido esa. Exactamente. Perfecto. Sí, así tiene que ser. Clarísimo. Bien. En los procesos de preparación de material, esta también ya la habíamos visto. Sí, además creo que no hubo ningún inconveniente con respecto a esa frase. Y más te digo, ¿viste? Que yo no me quedé, apagué la cámara recién y me fui a buscarla. Y tengo, no obstante, la copia, y está mal escrito, yo lo puse mal. Y de ahí yo te lo pasé a vos, pero en la copia original que yo tengo, que lo hago un borrado, está puesta los tiempos de solidificación. Claro. Está bien. Y que yo hablaba de deformación, pues hablaba de deformación. Entonces, tiempo. No, está bien. O sea, lo importante es que se va a modificar y que se va a considerar y como aparte que quiero correcta que quede un poquito opción. claro el concepto del por qué fue técnicamente. ¿Qué es lo que pasa? Bien. Esta en aleaciones estaban todas aclaradas. Ferrosas y la conformación de piezas metálicas, que acá aparecía la forja de nuevo. Bien. Ahora sí empezamos. A lo que me preguntaban antes, no recuerdo quién me lo había preguntado, y recuerden que en el anterior les había preguntado sobre los sedimentarios, y acá pregunté sobre los estratificados, que puntualmente eran los que presentan capas de diferente textura y coloración, que era lo que les había contestado antes en el tema A. Los demás, vuelvo a reiterar, son en filones, y son los sedimentarios. Bueno. Acá, con respecto a concentración de minerales, no, estoy acá. Con respecto a la concentración de minerales, primero, naturaleza puramente química no lo son. De hecho, los procesos de concentración de minerales son procesos físicos, no químicos. Tienen por objeto separar los minerales básicos de mayor valor económico con respecto a la ganga. Ese es el objetivo básico de concentrar minerales. Son procesos de naturaleza puramente mecánica, no, esos son los procesos de trituración. Los principales métodos son la separación hidromecánica, la flotación y la trituración. En realidad, cuando estamos hablando puntualmente de concentrar minerales, estábamos hablando de, principales métodos, separación hidromecánica, flotación y trituración. Esa sí es correcta. Perdón, no sé por qué esta no está marcada como correcta. Profe, yo creo que en el parcial mío, yo creo que marqué la opción, la segunda y la cuarta. Claro, son como las re obvias en realidad, porque este objeto transformar el mineral en dimensiones convenientes es justamente la trituración, todo lo contrario. Bien, en esta, error mío, me ha faltado marcarles una más como correcta, pregunta 12, la voy a controlar. Bien, bueno, acá volvemos al verdadero falso. En este caso, lo que puse fue exactamente la misma definición que les había puesto en el tema A, pero con respecto a la calcinación, y por eso sí era verdadera la respuesta. No era proceso de tostación. ¿Con B corta?
Sí, con B corta ¿Bien? mayúscula. Bien, está bien, ahí me gusta. Bien. Bueno, los polvos metálicos, hice la misma pregunta, están cambiados nada más los órdenes, pero ya sabemos que son 4 los métodos de obtención de polvos: atomización, trituración, reducción y electrólisis. Acá pedíamos nuevamente, tomé la de la respuesta incorrecta, que ya lo expliqué en la anterior. Ah, pero acá lo cambié, miren. Bueno, no, les cambié el orden en realidad, pero volvemos a lo mismo. Los que se confundieron con esto, con lo que era etapa de sinterizado propiamente dicho y trabajo del horno de sinterización, que sí es en 3 etapas. Bien, composición elemental del petróleo. Bueno, fíjense, este es un estilo de pregunta en el que para mí hubiese sido lo mismo ponerles todas las opciones en casilla y que ustedes marquen todas las opciones que consideraban correctas. Porque en realidad acá, si yo lo hubiese separado, por eso yo les decía, lo que puedo hacer es ponérselos con coma. Si yo acá les hubiese puesto como componentes el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, y después les ponía algunos otros elementos, ustedes deberían haber marcado todas esas como correctas. Entonces estamos en la misma que en una situación como la que está acá. Están los 5 elementos y eso está aclarado, y de hecho algunos que se confundieron, por ejemplo, no marcaron las que tenían azufre. Digo, marcar esta justamente es la que menos deberían haber marcado, porque de hecho ya sabemos que el azufre sí o sí va a estar presente en el petróleo, que de hecho está presente en el petróleo, está presente en todos los minerales, entonces el azufre no me podría olvidar. Carbono, hidrógeno y oxígeno, por supuesto, nitrógeno y azufre en trazas, eso estaba textual en el teórico. De hecho, están en ese orden en particular con respecto a los porcentajes de lo que había. Bien, acá, así como tomé los métodos geofísicos en el tema A, tomé los métodos geoquímicos en el tema B, para la localización de yacimientos, y la afirmación decía que se analizan las muestras del terreno a diferentes profundidades, y tienen por finalidad determinar la presencia de gas o de petróleo, y eso es claramente verdadero, eso es lo que les decía antes. El geoquímico tiene esa finalidad, el geofísico no determina la presencia de gas o petróleo. En la pregunta 18, en el tema A tomé craqueo térmico, en el tema B tomé craqueo catalítico. O sea, no había, a lo que quiero que entiendan es que no había como un tema más difícil que el otro, en realidad eran lo mismo los dos temas. Y fíjense que acá sí, y lo aclaré con mayúscula, por eso les decía que está puesto con mayúscula, es todos los que no corresponden a procedimientos de refinación de petróleo, que es exactamente al revés de la pregunta que hice en el tema A. En el tema A pregunté los que sí eran, y en el tema B, con las mismas opciones, los que no eran. En este caso, producción de aminas, destilación atmosférica y desintegración catalítica. Algunos omitieron marcar el desintegración catalítica, creo que hubo una confusión ahí con respecto a lo que era la etapa 2 de destilación del craqueo catalítico, que a lo mejor se confundieron con eso, pero las otras dos sí las habían marcado correctamente. De todos modos, fíjense que así como lo tomo a los comentarios que me hicieron para el tema A, indudablemente van a ser para el tema B, porque si se fijan, era como muy espejo uno de otro, no era que en una había más múltiple opción que en otra, o más verdadero o falso que en otra, o sea, se manejó el mismo concepto para el mismo grado de dificultad, no había una más difícil que la otra, estaban tomados en relación a lo que se dio. Creo que quizás, por lo que saco de conclusión de los comentarios que han hecho algunos de ustedes, es que sintieron como confusas algunas preguntas, o en este tema, en la última parte, es donde
de alguna manera quieren que les sumemos puntos por todo, incluido por si ponen bien la fecha, más o menos así. Pero bueno, quiero que nos entiendan también los comentarios que nosotros les venimos haciendo de cómo hacemos el armado del parcial. Y la realidad es que no buscamos ni que ustedes no puedan tener la aprobación directa de la materia, ni que no sea, que no les vaya bien, digo, es todo lo contrario, no estamos buscando matarlos, ni mucho menos. A nosotros no nos sirve, digo, habrán visto el énfasis y la voluntad que le ponemos para dar las clases, es porque la realidad es que nosotros intentamos brindarles todas las herramientas que tenemos a ustedes. No es lo mismo poder hacerlo presencial, lo viven en todas las materias, algunas materias están buenas, digamos, para hacerlas así por Zoom. Quizás el caso nuestro, más allá de que tenemos presentaciones de PowerPoint, nos falta este contacto y esa consulta de cuando terminamos la clase y se quedan un par para hacernos consultas a nivel personal, que es muy diferente de lo que tenemos ahora. Digo, en ningún momento tuvimos mala intención con Oscar con respecto al parcial, al contrario, estamos, al igual que ustedes, tratando de mejorar todo el tiempo lo que hacemos. Por eso nos tomamos este tiempo para obtener las sugerencias, lo vamos a llamar así más que críticas, las sugerencias que ustedes nos hacen y nosotros, por supuesto, desde este lado, entendiendo que no dejamos de ser nosotros los docentes y ustedes los alumnos. Digo, queda feo por ahí marcar una diferencia, pero la realidad es esa, digo, ustedes no son los que tienen que hacer el parcial, somos nosotros los que sabemos de qué manera tenemos que evaluarlos. Pero sí tomamos las sugerencias como para poder llevarlo adelante para el recuperatorio y para el próximo parcial que queda. Le comento algo, Ale, disculpa. No, por favor. Nosotros con Ale, cada vez que terminábamos, creo que haberlo comentado estos 2 o 3 temas, tratábamos de buscarle los temas y hacíamos un práctico. Y el práctico era en el laboratorio del departamento metalúrgico. Todo lo que es mineralogía, hay un muestrario bastante coherente, que Alejandra lo conoce ya bastantes veces hizo el práctico, de un montón de cosas que ustedes nunca han visto y que Alejandra lo nombra constantemente cada vez que expone ese tema. En la parte de elaboración plástica, en la parte de fundición, en la parte está todo un muestrario preparado para tal fin, que eso yo lo hice hace un tiempo, y ustedes lo pueden corroborar con compañeros de ustedes de otros años anteriores, que a lo mejor tendrán amistad o conocimiento, contacto, de que varios me decían, con salir de ahí, Ale, ¿te acuerdas? Acá nos queda un poco más claro lo que ustedes dijeron. ¿Por qué? Porque lo veían, lo tocaban, lo veían físicamente. Y eso a nosotros es una herramienta, no para justificar, pero una herramienta que a nosotros nos hace falta tremendamente. Y hay otra herramienta que nosotros tuvimos el año pasado. Tomábamos parciales que empezábamos a las 8:30 de la mañana y terminábamos prácticamente 3 de la tarde. Escuchen bien lo que les dije. Prácticamente no nos movíamos de donde estábamos sentados. Eran orales. Y haber llegado a la consecuencia de tomarlos de otra forma fue planteos que hicimos junto con Alejandra por ustedes mismos. Porque como era arbitrario, no era por lista, íbamos haciendo entrados de a 2, de a 3, y era alguno que han tenido que esperar casi hasta las 3 de la tarde, porque en cualquier momento le llegaba a él que tenía que entrar. Era algo feo, algo tedioso para todos. Y nosotros nos veíamos con ese tiempo de apurarlo, pero a su vez en lo oral se acomodan mejores condiciones de respuesta, también de preguntas, tengan en cuenta. Acá una vez que largamos la pregunta suceden estas cosas. 2 letras, velocidad en vez de tiempo, lo que acaba de explicar recién con respecto a lo de petróleo, Alejandro, lubricante, sucede. Así que como lo dijo ella, acá no hay ningún tipo de intención, al contrario, lo mejor que nos puede pasar a nosotros dos, no se lo digan a nadie, es que todos ustedes tengan arriba de 8, porque ahí ve plasmado que lo que hemos hecho, ustedes lo han interpretado, han colaborado con estudiar y con el tiempo de cómo hacerlo. Entonces, terminamos de exponer esto, ¿no es cierto, Ale? Sí, yo ahora lo que voy a hacer, sí quiero... Sí, vamos a verificar esto, y sí, para aquellos en los cuales se le va a ver la nota corregida o no, la autogestión, y guarda, por favor, aquello en la cual Alejandra dijo en un principio, aclaren bien la dirección de correo, porque a lo mejor tienen un 10 y se lo están perdiendo, o tienen un 3, también se lo están perdiendo. Digamos, ojalá que no, ojalá que no.
Pero aclaren esa dirección de correo y definimos cómo va a ser el recuperatorio de la próxima semana. Porque habíamos dicho que nosotros ni bien tomábamos el parcial, queríamos hacer el recuperatorio para agarrarlo fresco. No van a cambiar la temática de las preguntas, van a ser muy similares. ¿Qué vamos a inventar otro tema? No, por favor, vamos a tratar de ver bien las preguntas, ser muy puntuales. No van a ser 20 preguntas, ¿no es cierto, Alejandra? No, no. ¿Van a ser cuántas? 10. Y por lo tanto el tiempo se reduce a la mitad. Seamos coherentes. Si han sido 40, acá serán 20 minutos en 10 preguntas. Vamos a ver el clima, a ver cómo se presenta, no sé, un par de minutos más puede ser. Pero evidentemente que va a ser así. No vamos a salir de temática, no va a haber cosas rebuscadas como creo que hemos sido de transparentar esto. Y hay algo que les voy a decir, y les voy a decir. No sé si todo el mundo enseña los parciales, ni en la presencialidad o en la no presencialidad. A mí, en lo particular, no me interesa. Lo que me interesa es ser transparente como son ustedes. Entonces, como quiero que sea. Por lo menos yo lo soy. Alejandra me acompaña y hacemos lo mismo. Entonces, como lo dijo Ale, errarle podemos errar, es un trabajo que no es fácil. Aquel que lo hace fácil, en buena hora, se ve que tiene más capacidad o no sé, hará otro tipo de preguntas, no lo sabemos, no nos comparamos para ver qué es lo que hacen los otros, sino lo que hacemos nosotros. Y creo que hasta ahora, por lo menos, podemos hacerlo bien. Maxi había levantado la mano. ¿Quién? Sí, profe, o sea, el recuperatorio por ahí la semana que viene, no sé yo, no sé si otros compañeros míos, pero estamos todos hasta las tuercas. Por ahí yo hasta las tuercas estamos. Ese cordobés. Ahora, Maxi, el estamos hasta las tuercas, ¿significa porque están rindiendo otros parciales? Sí, profe, sí. Bueno, pero eso, vos sabés que eso nos va a pasar siempre, Maxi. Hay un problema que encima cuando llegamos al cuarto año, hay algunos de ustedes que están cursando materias de quinto, otros que están cursando materias de tercero también, no solo las materias de cuarto, y la realidad es que es inevitable que se nos junten, sobre todo cuando ya estamos terminando el semestre, que se nos empiecen a juntar con otras. Por eso nosotros siempre el primer parcial tratamos de despegárselos un poco del resto, porque en realidad si no el primer parcial podría haber sido recién la semana que viene. Originalmente el primer parcial siempre estaba puesto en la penúltima clase para que en la última clase se hicieran las devoluciones. Y la realidad es que se les juntaba absolutamente con todo. Bueno, en este caso, lamentablemente tenemos que tratar de acomodarnos nosotros de alguna manera y sí se entendió y por eso se aclaró en la primera clase de presentación de la materia, que tengan en cuenta también, y que no es menor, chicos, que en esta cátedra ustedes tienen la posibilidad de recuperar el primer parcial y de recuperar el segundo parcial. Por eso está puesto el recuperatorio del primero cuando termina el primer parcial y el recuperatorio del segundo cuando termina el segundo. Si no, habría una sola instancia de recuperación al final del año. Que lo había. Que lo había antes. Había. Por eso digo, en este caso están teniendo una posibilidad de recuperación del primer parcial e incluso la posibilidad de recuperación para que accedan a mayor nota y que asimismo los consideremos en aprobación directa. Es imposible también poder coincidir con todos. Si nosotros ahora corremos la fecha del parcial, sí, no. Si corremos, estoy hablando como si existiera la opción. Digo, si existiese la opción de correr el parcial, se nos va a juntar con otros que van a tener de otras materias. Lamentablemente es así y ustedes ya lo saben. Ale, una pregunta le hago a cualquiera, ¿no es cierto? Pero a vos, Maxi, es fundamental. Los jueves, después que nosotros damos clase, ¿tienen alguna otra materia? Y yo en la tarde nomás. Por eso, pero digo yo, así lo normal, es lo que acaba de decir Alejandra. Si vos estás cursando la tarde es porque otra materia... No, nosotros queremos definir esto. Los días jueves de la mañana, creo que es para procesos industriales. Y si ustedes están cursando procesos industriales y se anotaron para cursar el jueves de la mañana, evidentemente que el jueves de la mañana lo que nosotros damos teórico, práctico, parcial, examen, lo general es así. Por un lado eso. Lo que dice Alejandra es real, esas coincidencias siempre van a suceder. Y nosotros queremos ser prolijos, como se dijo. Terminamos de rendir, rápido han tenido la nota, pero así como actuamos, también rápido queremos la recuperación. Es organizar nuestras condiciones de trabajo. Otra,
exclusivamente va pasando. Ha dado coincidencia años A, que hubo feriado, hubo tapado de transporte, ¿te acuerdas, Ali, que no podían concurrir? Entonces nos quedaba el tema para la próxima clase. Hasta ahora, vieron ustedes, excepcionalmente, de no haber sido un feriado sí o sí, todas las clases se han dado. Todas han tenido condiciones, digo, de dictado. Entonces, vamos bien. Nosotros con Alejandra llevamos muy bien la materia día a día. Cumplimos exactamente el programa y tenemos ya estipulado qué es lo que vamos a dar el próximo cuatrimestre. Por eso hay un ordenamiento, ¿no es cierto? Lo teórico, el parcial, este cambio que hemos hecho hoy, ¿no es cierto?, esta condición de trabajo de hoy, y la semana que viene, ¿no es cierto?, todo lo que sea el próximo recuperatorio. No nos queda otra, Maxi. Ojalá pudiéramos, pero no podemos, porque la mayoría a lo mejor sí va a poder, esa es la otra parte. Pero ya está estipulado y fue aclarado cuando presentamos la cátedra, ¿me explico? Por otro lado, acá hay una pregunta de Facundo Marino, la voy a leer. Profe, el recuperatorio PISA nota. ¿Qué es lo que es PISA nota? Y es que la nota que saquen en el recuperatorio es la que les queda definitiva. Ajá. O sea, si tienen un 7 en el primero y en el recuperatorio saca un 8, claramente la PISA. El problema es, si tienen un 7 en el primero y en el recuperatorio se sacan un 2, ver si la PISA. Y sí, la respuesta es que sí, Facu. La nota que se toma es la nota del recuperatorio. Bien, Nico había levantado la mano. Sí, profe, yo tengo 2 consultas para hacerles. Bueno. La primera, viste que no han subido el libro. Yo